En los luminosos y deslumbrantes pasillos del cine mexicano de la época de oro, donde cada mirada decía más que 1000 palabras y donde los besos en la pantalla se cargaban de misterio y tensión, surgió un actor que marcaría una época con su sola presencia, Jorge Mistral. Apuesto, viril, con una voz que calaba hasta lo más profundo del alma, y con un aura de tragedia y pasión a su alrededor. Pero si había algo que lo envolvía más allá de su talento actoral, eran los rumores, los susurros entre bastidores, las miradas furtivas que decían más de lo que nunca se escribió en los libretos. Y es ahí donde entra una mujer que desafió al tiempo, a la crítica y a todos los hombres que la rodearon, María Félix. El cruce de caminos entre Jorge Mistral y María Félix no fue cualquier coincidencia. Fue un encuentro entre dos volcanes, dos tempestades, dos almas indomables que, según quienes estuvieron cerca de ellos, compartieron más que escenas en la pantalla. Fue real esa pasión ardiente que se comentaba entre ellos. Hubo verdaderamente una historia oculta, un romance sellado tras las cortinas de los camerinos y las cenas exclusivas en las terrazas de la Ciudad de México. En este video, vamos a desentrañar con detalle todos esos rumores, a escarbar en lo más profundo de las memorias perdidas del cine nacional, para descubrir qué hubo realmente entre Jorge Mistral y María Félix. Y si esto fuera poco, en este recorrido también nos detendremos en otra figura icónica del cine mexicano, Silvia Pinal. La bella, elegante y encantadora actriz que durante décadas conquistó no solo al público, sino también a grandes personalidades del cine. ¿Fue ella simplemente una amiga de Jorge Mistral o hubo algo más? ¿Cómo era realmente la relación entre ellos? ¿María Félix llegó a sentir celos de esa cercanía? ¿O acaso el verdadero amor de Mistral fue una de ellas mientras el mundo miraba hacia otro lado? Prepárate para sumergirte en esta historia intensa, llena de giros inesperados, emociones, pasiones ocultas y secretos que la industria del cine intentó callar durante años. Porque en este video, no solo te contaremos lo que la prensa publicó, sino también lo que el silencio de los protagonistas intentó ocultar. Te invitamos a que te quedes hasta el final del video y que te suscribas al canal, porque lo que estás a punto de escuchar no lo encontrarás en ningún otro lugar. Dale like, comparte y continúa viendo este video para seguir desentrañando los secretos ocultos que no sabías. Jorge Mistral no solo fue un actor, fue una leyenda viviente. Nacido en España, pero enamorado del cine mexicano, su llegada al país coincidió con una época vibrante y creativa, donde las grandes figuras eran veneradas como dioses. Desde su primera aparición en la pantalla grande, quedó claro que Mistral no era un actor más, tenía una fuerza dramática avasalladora, una presencia hipnótica y una mirada profunda que parecía contar historias sin necesidad de palabras. Pero no era solo su talento lo que causaba revuelo. Su porte varonil, su elegancia y, sobre todo, su intensidad emocional, lo convirtieron en el objeto del deseo de muchas mujeres del espectáculo. Y fue precisamente en ese entorno glamoroso, lleno de pasiones cruzadas, que coincidió con la figura femenina más icónica del cine mexicano, María Félix. Conocida como la Doña, María Félix fue la personificación de la belleza, el poder y el misterio. Nunca fue una mujer fácil, y mucho menos una actriz convencional. Ella imponía, decidía y dejaba huella. A lo largo de su carrera, fue vinculada sentimentalmente con muchos hombres poderosos, pero ella siempre tuvo la última palabra. Cuando María Félix conoció a Jorge Mistral, ya era una mujer curtida por la vida, por el amor y por las traiciones. Venía de relaciones intensas, algunas desgarradoras como la que tuvo con Agustín Lara, y otras que marcaron su carácter independiente. Al encontrarse con Mistral, muchos notaron que algo cambió en su mirada. Fue deseo, admiración, tal vez una chispa que fue imposible de ocultar. Las filmaciones en las que coincidieron estaban cargadas de tensión. Se hablaba de escenas donde la química traspasaba la pantalla, de momentos íntimos en los que los ensayos se extendían más de lo necesario y de conversaciones privadas que levantaban sospechas. Aunque nunca lo confirmaron públicamente, quienes trabajaron cerca de ellos hablaban de una atracción palpable, imposible de ignorar. Silvia Pinal, por su parte, era todo lo contrario a María Félix. Si María era fuego, Silvia era elegancia, dulzura y frescura. Sin embargo, eso no la hacía menos poderosa. Con una carrera sólida y un magnetismo innegable, Silvia también compartió momentos importantes con Jorge Mistral. Juntos protagonizaron películas y pasaron tiempo detrás de cámaras en una relación que fue descrita como muy cercana. Entonces surge la gran incógnita: ¿hubo celos entre María y Silvia?
Aunque nunca se enfrentaron directamente, la industria del cine es un universo donde los rumores se propagan como pólvora. Algunos aseguraban que María sentía un cierto recelo hacia Silvia, precisamente por esa cercanía que tenía con Mistral. Otros, en cambio, aseguraban que la relación entre Mistral y Pinal era puramente amistosa, aunque profundamente cómplice. Lo cierto es que Jorge tenía la capacidad de conectar emocionalmente con las mujeres que lo rodeaban. Su sensibilidad, su melancolía y su intensidad lo hacían un hombre distinto, uno que no podía amar a medias. Muchos años después, tras la muerte de Jorge Mistral, comenzaron a surgir declaraciones, notas y anécdotas de personas que estuvieron cerca de él y de María Félix. Algunas entrevistas antiguas, rescatadas de revistas de la época, dejaban entrever que hubo más que una simple amistad entre ambos. Incluso se llegó a decir que Mistral se enamoró profundamente de María, pero que ella, fiel a su esencia, nunca se dejó atrapar por completo. Otros dicen que fue al revés, que María, en un momento de vulnerabilidad, bajó la guardia ante Mistral, pero él ya no podía amar con libertad por las heridas del pasado. Lo que sí es cierto es que hubo miradas que hablaban, silencios que gritaban y escenas que ardían en la pantalla sin que nadie pudiera apagarlas. Jorge Mistral tuvo una vida marcada por la intensidad. Sus últimos años estuvieron rodeados de sombras, de tristeza, de batallas internas que lo llevaron a alejarse del cine poco a poco. Su trágica muerte dejó un vacío en la industria, pero también muchas preguntas sin responder. María Félix, por su parte, siempre se mantuvo firme. Nunca reveló del todo lo que sintió por Mistral. En algunas entrevistas, cuando le preguntaban por él, esbozaba una sonrisa enigmática y decía, era un gran hombre, pero de esos que no se quedan. Silvia Pinal también guardó silencio, como si todas las palabras del pasado ya no importaran. Y así, como muchas historias del cine de oro, esta quedó suspendida en el aire, entre rumores, recuerdos y escenas inolvidables. Pero hoy, aquí, tú tienes la oportunidad de conocer cada detalle, de reconstruir ese rompecabezas sentimental que tantos quisieron ocultar. No olvides suscribirte, porque en este canal seguimos desentrañando los secretos que marcaron a las grandes estrellas del cine, esos que no te contaron los libros ni las entrevistas. Dale like si te apasionan estas historias y comparte este video con quienes aman la época de oro tanto como tú. Continúa viendo este video para seguir descubriendo los secretos que el cine intentó callar. María Félix fue muchas cosas, pero jamás fue una mujer que se dejara vulnerar ante los medios. Su personalidad firme, sus frases legendarias y su actitud casi imperial hicieron de ella una figura intocable para su época. Sin embargo, quienes la conocieron bien sabían que debajo de esa coraza había una mujer que también sentía, amaba y sufría. Solo que María no se permitía mostrarlo. Y en el caso de Jorge Mistral, había algo más. Una herida que parecía no cerrar del todo. Una historia que nunca quiso confirmar, pero tampoco desmentir. Durante años, se especuló sobre qué tan real fue esa conexión entre ambos. Se amaron, tuvieron un romance, fue simplemente un deseo que nunca se concretó por orgullo, por miedo, o por pura rebeldía. Las versiones son muchas, pero hay fragmentos en la historia que podrían darnos pistas más claras de lo que realmente ocurrió entre ellos. Una vez, en una entrevista ya en sus últimos años de vida, cuando la prensa le preguntó sobre los hombres más importantes de su vida, María Félix mencionó a Agustín Lara, a Jorge Negrete y al arquitecto Antoine Sapov, su última pareja. Sin embargo, en un momento en que se mencionó el nombre de Jorge Mistral, María hizo una pausa. Miró de lado, como si se transportara a otra época, y simplemente dijo, él fue diferente, demasiado intenso para quedarse en esta tierra. Se fue pronto, como todo lo que no pertenece del todo a este mundo. Aquellas palabras quedaron grabadas en quienes la escucharon. No era común que hablara con nostalgia, menos aún con cierta dulzura. Y si bien no confirmó nada, tampoco negó la existencia de un vínculo especial. Era amor, un recuerdo, una pasión inconclusa. Uno de los momentos más significativos entre Jorge Mistral y María Félix ocurrió durante el rodaje de la película La Bella Otero en 1954. Aunque fue una producción complicada, plagada de egos y retrasos, la intensidad de las escenas entre ellos era palpable. Algunos miembros del equipo aseguraban que la tensión iba más allá de lo actoral. Hubo quienes dijeron que entre toma y toma, Jorge y María se quedaban solos, conversando durante horas. Otros hablaban de miradas que lo decían todo, y de una complicidad que ni siquiera el director podía dirigir.
Una de las anécdotas más contadas en los pasillos del cine de aquella época fue que, en una escena particularmente dramática, Mistral se salió del guión y besó a María con una pasión que desbordó la pantalla. Ella, lejos de rechazarlo, siguió el momento con una entrega que sorprendió incluso al camarógrafo. La escena no fue incluida en la edición final, pero quienes estuvieron allí aseguran que ese momento fue real. Fue, tal vez, el único instante en que ambos dejaron de ser personajes para convertirse en ellos mismos. Mientras todo esto ocurría, Silvia Pinal también formaba parte del círculo íntimo de Mistral. Aunque nunca trabajó en una película donde coincidieran los tres, la cercanía entre ella y el actor era evidente. En entrevistas posteriores, Silvia habló de él con un cariño especial, incluso afirmando que Mistral era uno de los hombres más sensibles que había conocido. Según testigos, Silvia y Jorge compartieron momentos de intimidad emocional, sobre todo durante los años difíciles del actor. Mistral, quien siempre cargó con una melancolía profunda, encontraba en Silvia una especie de refugio. Ella, a su vez, lo admiraba profundamente. Sin embargo, cuando le preguntaron si hubo algo romántico entre ellos, Silvia respondió con ambigüedad. Jorge era un ser maravilloso, pero algunos amores no necesitan concretarse para ser intensos. Lo que hubo entre nosotros fue único, aunque nunca tuvo nombre. Esa frase, tan cargada de significado, podría indicar que Silvia también fue parte del complejo mundo emocional de Mistral. Un mundo lleno de contradicciones, de pasiones contenidas, y de relaciones que tal vez no se concretaron por circunstancias externas. Uno de los hallazgos más sorprendentes ocurrió años después de la muerte de Jorge Mistral. En 1994, un periodista español afirmó haber encontrado una serie de cartas personales del actor, que nunca fueron publicadas oficialmente. En una de ellas, escrita aparentemente durante el rodaje en México, Mistral hablaba de una mujer que lo había desarmado por completo. No se mencionaba el nombre, pero la descripción era inequívoca. Ella no necesita de nadie, ni siquiera de mí. Pero cuando me mira, el mundo se detiene. Me pierdo en sus ojos como si fuera un condenado en el último rincón del paraíso. Muchos especularon que esa mujer era María Félix. Y si eso fuera cierto, entonces lo que hubo entre ellos no fue un simple rumor, sino una pasión silenciosa que ambos decidieron mantener lejos del ojo público. La trágica muerte de Jorge Mistral, en 1972, conmocionó al mundo artístico. Su suicidio dejó una estela de preguntas sin respuesta. Los que lo conocían sabían que llevaba años luchando con sus demonios internos, pero nadie imaginó que el desenlace sería tan abrupto. El día que se confirmó la noticia, María Félix no hizo declaraciones inmediatas. Pero semanas después, en un evento privado, cuando alguien le mencionó la muerte de Jorge, María dijo una frase que quedó grabada en quienes la escucharon. Jorge se fue como vivió, sin pedir permiso. El mundo nunca supo entenderlo, y eso lo mató antes de tiempo. Fue una despedida emocional, profunda. Una confesión tal vez. María no solía hablar con esa tristeza. Pero con Jorge Mistral, parecía que había algo distinto. Tal vez nunca se lo permitió, tal vez se arrepintió, o tal vez simplemente supo que ciertas historias están destinadas a no contarse jamás. En la historia del cine mexicano, hay romances que se han contado hasta el cansancio. Pero también hay otros que permanecen en las sombras, protegidos por el silencio de sus protagonistas. La historia entre Jorge Mistral y María Félix pertenece a esta última categoría. Fue un fuego silencioso, una pasión que tal vez nunca se concretó del todo, pero que ardió en cada mirada, en cada escena compartida y en cada palabra no dicha. Silvia Pinal, por su parte, fue una figura cercana, quizás testigo de ese amor imposible, o tal vez parte de un triángulo emocional que nadie se atrevió a dibujar en público. Hoy, décadas después, las piezas comienzan a encajar. Los recuerdos, las cartas, las entrevistas y las miradas rescatadas en películas antiguas, nos permiten reconstruir esa historia que el cine intentó callar. Una historia de amor, deseo, orgullo y silencios. ¿Y tú, qué crees que pasó realmente entre Jorge Mistral y María Félix? ¿Fue amor verdadero o solo una pasión reprimida? Déjanos tus comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios donde seguiremos revelando los secretos más profundos del cine de oro mexicano. Dale like y comparte este video con quienes aman las historias ocultas del espectáculo. Continúa viendo este canal para seguir desentrañando los secretos que no sabías, y que cambiarán tu forma de ver a estas leyendas del cine.